Padre, gracias, Señor, te damos este día. Gracias este tiempo, Señor, que nos permite reunirnos, y gracias por tu iglesia, mi Dios, por tu cuerpo en todo el mundo, pero también por tu iglesia local, Casa de Libertad. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, y que nos permitas ser parte de la obra que tú haces a través de nosotros, por medio de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de nuestros servicios, Señor, de nuestro voluntariado. Así que, mi Dios, hoy te bendecimos, lo entregamos a ti. Te pedimos que tú lo bendigas y te pedimos que tú nos hables hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace unos 20 años quizás, déjenme comenzar con esto, el Señor me dio la oportunidad de hacer un viaje misionero a Cuba. ¿Sí? Fuimos a una actividad en Cuba bien especial. El viaje, pues realmente no teníamos una área específica de misión, pero era un evento bien trascendental, porque era la primera vez en la historia de la Cuba moderna, por lo menos, donde iba a haber una reunión masiva donde el orador principal no era Fidel Castro, sino que era una cruzada evangelística. Habían traído a un predicador, él iba a predicar, iba a hacer algo evangelístico, y nosotros nos enteramos de eso y dijimos, pues no conocemos a los organizadores, no vamos a ir a predicar, pero queremos estar ahí porque esto era verdaderamente importante. Y entonces una agencia de viajes, me recuerdo, preparó un paquete. El paquete era, pues ustedes saben, hotel, pasaje y todo esto, y había ofrecido esta agencia que ellos iban a rifar un ticket, uno de los paquetes, en medio de todos sus participantes para uno de ellos. ¿Sí? Entonces uno tenía que comprar el pasaje. Después de comprar el pasaje, ellos iban a hacer la rifa, y si uno lo ganaba, pues le devolvían a uno el dinero. La cosa es de que un buen amigo mío decidió creerle a Dios por ese pasaje. Imprudentemente, yo no creo que hemos madurado desde ese entonces. Él no tenía el dinero para ir, si él no ganaba el pasaje se iba a quedar endeudado por él mismo, pero él decidió creerle a Dios. ¿Sí? Entonces vamos, me pide prestado el dinero, se lo presto yo, y compramos el pasaje, y él decide, le voy a creer a Dios por este pasaje. Cuando se está acercando la fecha, me recuerdo, llamamos a la agencia de viajes y les decimos, mire, ya estamos a una semana del viaje, qué alegre, qué emoción, Dios les bendiga. Estábamos emocionados y le decimos, queremos saber ¿cuándo va a ser la rifa? Porque estamos creyéndole al Señor por el pasaje. Pues él y yo, porque se lo ganara él o yo, pero no alguien me pagaba. Entonces, y la cosa es de que viene y la agencia de viaje nos dice, no, mire, fíjese que decidimos ya no rifar el pasaje, sino que uno de los dueños de la agencia pues decidió quedárselo para él, para irse. Se podrán imaginar, alegamos, nos frustramos, nos peleamos, les dijimos de todo, ¿verdad? ¿Sí? Pero, sin embargo, en medio de todo esto, de repente les decimos, mire, pero ustedes ofrecieron, ustedes dijeron, ustedes son cristianos, deberían de honrar su palabra. Y en ese momento pasó algo interesante, porque paró él y dijo, oye, momento. Una cosa son los negocios y otra cosa es la religión. Gracias a Dios teníamos la suficiente madurez espiritual para no creer que todos los cristianos eran unos hipócritas. No, creímos que ellos eran unos hipócritas, no todos los cristianos. Pero saben, he oído muchísimas historias como esas, demasiadas. Y he oído a muchísimas personas decir que todos los cristianos somos hipócritas, porque hay personas que han decidido divorciar su día a día con su fe. Y yo de verdad me pregunto, ¿cuántas personas, cuántos han tachado el cristianismo entero por el mal testimonio de un cristiano que decidió que la iglesia y Dios era algo que se hacía el domingo y que todo lo demás pues ya era sálvese quien pueda? ¿Cuántos miles no han sido alcanzados? Yo sé que, por ejemplo, Gandhi en algún momento dijo, me hubiera encantado ser cristiano hasta que conocí a uno. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos sí han sido alcanzados por el testimonio de alguien que decidió que su fe se vivía todos los días, todo el día, en todo momento, en toda situación? Y eso causó un impacto increíble en la vida de alguien. Demasiadas personas pretenden divorciar su vida terrenal de su vida espiritual. Quizás porque no han entendido cómo funcionan las cosas, quizás porque no saben cómo hacerlo. Pero no se han dado cuenta que cuando vivimos así, arriesgamos el testimonio de la gracia de Dios para el mundo entero.
Ahora hemos estado diciendo, yo estoy recordando durante ese tiempo, que al principio de año buscamos al Señor y sentimos que la visión que Dios nos dio es, este es el año para ser misional. Y si de verdad queremos vivir una vida verdaderamente misional, vamos a necesitar dejar que nuestra fe dirija el resto de nuestras vidas y no divorciar una cosa de la otra. Sí, vamos a tener que pasar la fe a un lugar central en nuestra vida, central en nuestro corazón, para que todo lo que hagamos sea un reflejo de ella y no solo sea la fe los domingos y todo lo demás, todo lo demás. ¿Sí? El día de hoy quiero llevarlos a un texto donde el apóstol Pablo nos enseña precisamente eso. Y es un texto maravilloso, confieso desde ya. Vamos a leer un pedazo del texto que ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de explicarlo porque es un texto profundo, rico teológicamente. Hoy quiero ver solamente una pequeña frase de ese texto que el apóstol Pablo nos da, pero lo vamos a leer todo para tener un poquito de contexto. Y quiero que veamos particularmente cómo Pablo describe la vida en la fe. Así que acompáñenme, Gálatas capítulo número 2, ¿sí? Gálatas capítulo número 2, vamos a comenzar en el versículo 15. Realmente nuestro texto es el versículo 20, pero les quiero dar un poco de contexto ahí. Gálatas capítulo número 2, y en el versículo número 15 comienza diciendo así: nosotros, Pablo está hablando, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos aquí a un Pablo un poquito frustrado, un poquito verdaderamente entendiendo y diciéndonos esto, ¿sí? Esto es muy personal para él porque Pablo había pasado años queriendo vivir una vida tan recta y tan santa que alcanzara la gracia de Dios a través de lo que él hacía. Y Pablo se había encontrado, ¿sí?, con que esto era realmente difícil. Porque cuando yo me acerco a Dios sin el entendimiento de la gracia de Dios, sin el entendimiento del evangelio, es complicado, es difícil, es más, es imposible. Pablo lo dice, es imposible ser justificados por medio de las obras de la ley y cumplir la ley de Dios. Resulta ser un ejercicio terriblemente frustrante. Y yo me imagino, en otras palabras, Pablo diciendo, si lo que buscamos es ser justificados por las obras de la ley, nunca lo vamos a lograr. Nadie lo va a lograr. Y después sigue hablando un poquito. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo mismo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este es nuestro texto el día de hoy. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Entonces, Pablo, vemos nosotros esta lucha personal, esta lucha íntima, donde él está diciendo, yo por años quería agradar a Dios por medio de las obras, y me resultaba frustrante porque saben, encontrar el éxito delante de Dios por medio de las obras es un éxito bien escurridizo. Porque me comienzo a esforzar, y todos aquí sabemos cuál es nuestro pecado, con qué pata cojeamos, todos sabemos eso. Y me comienzo a esforzar y de repente me doy cuenta que resbalo otra vez, y resbalo otra vez a lo mismo y a lo mismo, y es frustrante. Y de repente lo logro, y logro sacar un pie del lodo, y logro sacar el otro pie del lodo. Y cuando estoy mejor, de repente me doy cuenta que ahora dejé unos pecados solo para que otros entraran, porque ahora que logré dejar estos, entró el orgullo y ahora me siento orgulloso de mí mismo. Entró ese sentido de superioridad moral, donde veo a aquel que todavía no lo ha logrado, con cara como de inmaduro, con cara como de que tú no lo has logrado, yo sí. Y entró, ¿saben qué es lo peor? Entre el juicio a los demás, porque ahora critico a aquellos que no lo han logrado. Entonces esto es verdaderamente frustrante, porque me libro de la condenación de unos pecados solo para encontrarme siendo condenado por otros. Y Pablo lo dice. Y Dios lo respalda. Sí, Pablo lo dice. Pablo lo dice así. Nos dice, miren, por las obras de la ley ninguno puede ser salvo. Y logramos percibir un poquito de esa frustración. Y cuando Pablo entiende el evangelio, hace algo distinto.
De repente cambia su forma de acercarse a Dios y es algo completamente distinto. Y lo que hace es que deja de intentar agradar a Dios por su obediencia solamente. Y llega delante de Dios y se declara pecador. Y se declara inútil y le dice: Señor, yo no puedo. Señor, yo soy pecador. Y así que se tira en las manos de Dios clamando su misericordia. Y lo lindo del caso es que cuando hace esto, alcanza lo que estaba buscando. Porque él estaba buscando agradar a Dios por medio de sus obras. Y cuando se reconoce incapaz y se tira delante de Dios en su misericordia, ahora por primera vez se encuentra delante de Dios sintiéndose aceptado por Dios, sintiéndose completamente amado, sintiéndose completamente perdonado. Y por primera vez se encuentra delante de Dios bien. Y cuando se encuentra delante de Dios, ¿sí? Cuando se encuentra con esa gracia de Dios y cuando encuentra que a través del evangelio alcanzó lo que trató de alcanzar y nunca pudo, algo cambia en él. Algo pasa, algo profundo cambia en él y cambia una manera, no solo cómo ve a Dios, no solo ve cómo ve su relación con Dios, cambia en él la forma que hace todo. Y Pablo lo describe así en el versículo 20, básicamente nos dice: es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo lo que nos está diciendo es: el hombre que yo había sido murió, cambió, es un hombre completamente distinto y ahora soy movido por algo más. Ya no soy movido por disciplina, ya no soy movido por temor, ya no soy movido por el deseo de ganar el favor de Dios. Ahora lo que me mueve es el mismo poder que movió a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, esta revelación es algo que impacta a Pablo. Y yo cuando lo veo, esto es algo, wow, espiritualmente es maravilloso, es profundo, pero ¿será que impacta pues no solo lo espiritual, sino también el día a día? ¿Será que impacta lo que hacemos día a día, momento a momento? Y me encanta la Biblia porque la Biblia es tan aterrizada. Este mensaje se llama así: con los ojos en el cielo y con los pies sobre la tierra. Así se llama el mensaje del día de hoy. Y la Biblia es tan aterrizada que ahora en el versículo número 20 y en nuestro texto nos dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Miren, solo paremos ahí un momentito. Pablo está parando y diciendo: yo reconozco que aunque el mundo espiritual es importantísimo, tú y yo vivimos una vida en la carne. ¿Sí? Somos de carne y hueso, tenemos situaciones, sí, nos relacionamos con gente de carne y hueso, tenemos situaciones que demandan de nosotros respuestas físicas, sí, respuestas reales, sí, tenemos cuerpos que alimentar, tenemos cuerpos que vestir. Y Pablo dice: no, yo sé que tenés una vida en la carne, pero lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe. He dejado que la fe impacte toda mi vida en la carne. Y saben, de eso es de lo que realmente les quiero hablar el día de hoy. Y por eso les dije: no voy a tocar todas las profundidades de este versículo. De esto realmente les quiero hablar, porque un encuentro con la gracia de Dios impacta profundamente nuestras vidas. Todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y cambia completamente nuestro día a día. Esta semana estaba hablando con unos amigos y salió el tema de la universidad. Y curiosamente uno de ellos decía: no, es que yo no creo en la universidad, no hay que ir a la universidad, no todos deberían ir. Yo me sorprendí un poquito y le digo: no, tranquilo, la universidad es buena. Y me dice: no, es que ahí enseñan un montón de cosas que no sirven para la vida, los jóvenes deberían de estar aprendiendo cosas que realmente puedan aplicar. Y dije yo: a ver, qué interesante. Cuando la universidad nos enseña cosas que no podemos aplicar, comenzamos a cuestionar la necesidad de la materia y no digamos de la universidad misma. Yo me pregunté, dije: ¿será que cuando en la iglesia, cuando la fe nos enseña cosas que no son relevantes para el día a día, ¿será que algunos van a comenzar a cuestionar la necesidad de la misma? Y Pablo entiende esto y dice: no, hay una vida en la carne, yo reconozco, ustedes tienen trabajos, tienen el día a día, y quiero que lo vivan en la fe. La fe es tan relevante para el día a día. No solo es relevante para levantar las manos y adorar, no solo es relevante para tener discusiones profundas y teológicas, no, es relevante para el día a día, porque hay un aspecto sumamente práctico en nuestra fe.
Muchos lo han confundido, pero realmente no se trata de orar eternamente. Eventualmente tengo que levantarme de mis rodillas, salir y actuar. Claro, mi actuar debe estar basado en lo que creo, pero debo salir y actuar. ¿Saben cómo es esto? Jesús nos enseñó a nosotros. Cuando oren, oren así. Nos enseña el Padre Nuestro y nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Él nos enseña a orar por el pan, algo espiritual. Estamos pidiendo por pan. Y después el apóstol Pablo nos escribe: ¿saben qué? Pero el que no trabaje, que no coma. Así que orá por el pan y después te levantás y te vas a ir a trabajar. Porque es algo profundamente práctico en nuestra fe. Miren, el apóstol Santiago nos dice a nosotros algo como esto. Dice: cuando vean a alguien en necesidad, no basta solo con decirle: ay, Dios te bendiga y sigue adelante, si no le cubrís las necesidades, si no le das de comer. El Dios te bendiga no va a hacer nada por su hambre. Entonces Pablo nos dice: bien, yo reconozco, hay una vida en la carne. Hay una vida que ustedes viven que es de carne y hueso y necesitan vivirla en la fe. ¿Y cuándo? Miren, cuando nosotros dejemos que nuestra fe impacte el día a día, cuando dejemos que nuestra fe dirija todo lo que hacemos día a día, en cada situación, en cada momento, vamos a impactar a los que nos rodean. Bueno, vamos a impactar a los que nos rodean, lo hagamos o no lo hagamos. La pregunta es ¿cómo? Porque hay gente que desafortunadamente ha divorciado su fe de su día a día. Les conté la historia de mi viaje a Cuba. Ahora, cuando lo logramos casar, el impacto es otro. Tenemos miles de ejemplos. Podemos ver ejemplos como Chick-fil-A en Estados Unidos, que se rige por principios cristianos, y ahí están. Dios los ha usado para impactar a mucha gente. Pero un ejemplo más simple que yo leí esta semana, me gustó mucho, de un niño de 9 años. Un niño de 9 años que fue secuestrado. Y cuando lo secuestraron, lo llevaba el secuestrador en el carro, y lo único que él supo hacer, porque no sabía qué hacer, se puso a cantar alabanzas. 3 horas de cantar alabanzas. Hasta que a la 3ª hora el secuestrador lo agarra y lo baja del carro. Le dice: ya no te aguanto, por favor, quédate. Lo baja del carro y lo devuelve. Hay gente que ha decidido retirarse del mundo, retirarse de la vida. No sé, el mundo está lleno de pecadores, el mundo está lleno de gente fea, y ahí pasan cosas horrorosas, y ahí no está Cristo, yo no sé, y se retiran. Y yo no estoy hablando solo quizás al que se va a un monasterio a recluirse, no. Estoy hablando quizás también de aquel que hoy por hoy se pregunta y dice: wow, yo creo que ni siquiera tengo un amigo que no sea cristiano. O quizás aquel que constantemente está: ay, es que en mi trabajo nadie es cristiano, y entonces hay mucha oscuridad y voy a salir. No, hombre, Jesús nos enseñó, nos dijo: es necesario que tú aprendas a vivir una vida que brille, una vida que alumbre, una vida que pueda ser notoria en medio de las tinieblas. ¿Quién es tu Dios? Y todos conocemos el pasaje. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo: yo no te hice luz para que te apartes del mundo. Un candelero no se mete en un almud. ¿Saben qué pasa cuando un candelero se mete en un almud? Pasan 2 cosas. Una es bíblica y la otra la he visto yo en mi experiencia. Uno es que no se ve. Pero la otra es que cuando metemos un candelero en un almud, algo chiquito, quema todo lo que está ahí adentro. Entonces tenemos un montón de gente llegando a las iglesias, no queriendo brillar al mundo, pero creyendo ser una luz tan brillante aquí en medio que queman a todo el mundo. Jesús dice: no, brilla. Te voy a poner en lugares oscuros, sí, pero para que brilles. Y hay otras personas que han aprendido a que en cada momento, en cada situación, van a hacerse la pregunta: ¿cómo hago para que esto refleje mi fe? Y cuando lo hacen, wow, el impacto que tienen es maravilloso. Miren esta historia, váyanse a Hechos capítulo número 16. Les voy a contar la historia de 2 hombres que llegaron a la cárcel por andar predicando el evangelio. Eran evangelistas, Pablo y Silas. Y miren lo que pasó, están ahí, Hechos capítulo 16, versículo 23, y dice: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel.
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Solo miren esto, tenemos 2 hombres creyentes, están predicando el evangelio, ¿sí? Y de repente se están enfrentando a una situación injusta. Están presos por causa del evangelio, están presos por culpa de Dios, por obedecer a Dios. Ahora los azotaron, los metieron presos y el carcelero los metió hasta el fondo, la cárcel de más adentro, y les amarró los pies en el cepo. Son unas botas que estaban metidas en concreto, ¿sí? Y ellos se enfrentan con un dilema. Creo que un dilema que muchos tenemos que enfrentar. Primera opción del dilema: me peleo con Dios. Es que ¿cómo va a ser que Dios permita que yo esté aquí? Es que ¿cómo va a ser si yo, Señor, te estaba sirviendo? Si yo, Señor, estaba predicando tu palabra, si he hecho todo bien, ¿cómo va a ser que me termine aquí? ¿Sabes qué? Háblale la mano. O nos enfrentamos con la otra parte del dilema, y creo yo que ellos se preguntaron: ok, Señor, estábamos haciendo tu voluntad y terminamos aquí, ok, ¿cómo podemos, aquí donde estamos, injusto y todo, vivir nuestra fe de tal manera que brille? Y miren lo que hacen, porque se preguntan eso y dicen: pero a medianoche, ellos están preguntándose esto, y a medianoche se les ocurre una idea. Y a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quién canta en una situación así? ¿Quién decide a medio, estoy preso por culpa del evangelio? ¿Quién decide en eso? Alabaré, alabaré, alabaré. O sea, ¿quién canta en medio de una situación así? ¿Saben quién canta? Aquel que ha decidido vivir en la carne, pero vivir en la fe. Aquel que ha decidido tener los ojos bien puestos en el cielo, bien puestos en el evangelio, en la esperanza que tenemos, pero entender que vivimos una realidad donde tengo que tener los pies bien en la tierra. Aquel que ha decidido usar esa situación, ¿sí?, para la gloria de Dios, y poner sus ojos en cómo vivir la vida en la fe. Y es bien interesante cómo la Biblia describe este momento, porque miren cómo lo describe. Lo describe así, dice: ellos cantaban y los presos los oían. Y quiero que vean esto: hagas tú lo que hagas, alguien oye. Alguien está poniendo los ojos, alguien está mirando, alguien está escuchando, alguien está pendiente de ver si sos la persona que dijo que era. Ellos cantaban, los presos los oían, pero quizás hay gente que esté viendo cómo vas a rendir en el trabajo. Hay gente que esté viendo cómo te vas a comportar en la universidad. A la hora de salir va a haber gente que está viendo si respetas o no a las mujeres con las que estás. Sí, va a haber gente siempre viendo. Ellos cantaban, los presos los oían. Y cuando pasa esto, ¿sí?, miren lo que pasa. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Paren aquí, no miren el resto del versículo. Paren. Solo imagínense esto. Ustedes están presos por culpa del evangelio y deciden: Señor, yo te voy a honrar. Así que ahí en medio de la cárcel comienzan a cantar alabanzas y comienzan a cantar, tienen su noche de adoración, todo el rollo ahí en medio de la cárcel. Y cuando están en medio de eso, comienza un terremoto y los cimientos de la cárcel se estremecen. Ahora, la mayoría de nosotros diría así como: ¿en serio? O sea, no me van a matar los romanos, me va a caer la cárcel encima. Gracias, Señor. Entonces, piénsenlo. Estas son cárceles que están bajo tierra. ¿Sí? Ellos están metidos en la de más adentro. Y de repente hay un terremoto que sacude todo. Y la mayoría de nosotros no miraríamos esto como una respuesta de Dios. Miraríamos esto como un Dios, ¿en serio? O sea, a todo esto le vas a sumar un terremoto. Pero este era un terremoto mágico. Sí, era un terremoto milagroso, porque dice: y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, esto es milagroso. Un terremoto puede abrir puertas, pero no suelta cadenas. O sea, un terremoto bota techos, ¿sí? Un terremoto colapsa paredes, pero un terremoto no suelta cadenas. Y ellos de repente están sueltos. ¡Wow, Señor! Es tu voluntad que nos vayamos, ¿o no? Y de repente, cuando me imagino yo que están todos, bueno, vamos todos, y de repente alguien se da cuenta que están enfrentados a otro dilema. Por un lado, nos vamos, huimos, salimos corriendo. Y quizás alguien de repente dijo: muchachos, ¿y qué le irán a hacer al guarda si nos vamos? Los romanos son gruesos. ¿Será que van a matar al guardia? ¿Y si nos quedamos?
Versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Había habido una intervención milagrosa de Dios. Todo apuntaba a que Dios quería que salieran huyendo y de repente a alguien se le ocurrió, mejor tengamos cuidado porque al pobre carcelero lo van a matar. Y cuando el carcelero está por matar, solo recuérdense, el carcelero es el que los metió hasta el fondo de la cárcel y les aseguró los pies. Más de alguno de haber dicho, no, este romano se lo merece. Si mira cómo nos trató, siervos de Dios. Ay de aquel que se levanta contra el ungido de Jehová. O sea, no. Y vienen ellos y le gritan, no te vayas a hacer nada. Estamos bien, estamos todos aquí. Y Pablo toma lo que pareciera no ser una decisión muy inteligente, ¿o sí? Pero no es una decisión tan inteligente. Tenía todo para salir huyendo y decía quedarse. Decidir quedarse implicaba quizás decidir morir. Y sin embargo se queda. Pero es que ¿saben qué es lo que pasa? Vivir la vida en la fe no siempre es la decisión más inteligente. Porque vivir la vida en la fe implica negarnos a nosotros mismos. Implica saber, sí, aquí hay cosas que yo puedo hacer, hay placeres que puedo experimentar, hay felicidades, hay gozos que puedo vivir acá, que yo sé que puedo hacerlo, pero que quizás el Señor me llama para acá y decido negarme esos placeres, negarme esos momentos de felicidad aparente para seguir al Señor. Eso no siempre es lo más inteligente y no todos lo van a entender. Vivir la vida en la fe implica morir a nosotros mismos. El mismo Pablo dijo en nuestro pasaje de hoy, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Morir la vida en la fe, ¿saben? Estaba hablando con una hermana aquí en la iglesia la semana pasada y me decía, es que mira pastor, yo a veces me siento que durante años le di todo al Señor y le di mi juventud, le entregué todo, no hice lo que todo el mundo hizo, hice todo lo que yo creía que el Señor me estaba llamando a hacer para seguir mi llamado y ¿sabes qué? Hoy no sé si hice lo que tenía que hacer y me siento, me dijo ella, como que hubiera perdido mi vida. Pero ¿saben qué? Le dije, es cierto, quizás perdiste tu vida, pero el que pierde su vida a causa de él la ganará. Y a veces te vas a ver en situaciones donde decís, wow, este camino por acá no es exactamente bonito y me va a llevar por situaciones difíciles y quizás me va a llevar a después preguntarme si valió la pena, pero voy a perder mi vida por causa de él y después la voy a ganar. Quizás voy a soportar en este matrimonio un tiempo más para ver si el Señor hace una obra, porque esto es lo que lo honra a Él, y voy a soportar aquí un momentito más y voy a perder parte de mi esfuerzo para ganarlo. Seguir al Señor no siempre es la decisión más inteligente, pero es la que tiene un impacto eterno. Y Pablo y Silas toman una decisión no tan inteligente, se quedan. Pero miren lo que pasó, versículo número que nos toca, 29, dice, él el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postó a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero que vean esto, la manera en que estos hombres vivieron su vida, las decisiones que tomaron en esos momentos. Y quizás el hecho que ha habido un terremoto milagroso en medio, sí, todo eso tuvo un impacto profundo en la vida del carcelero y en la vida de su familia. Porque la respuesta de Pablo todos la sabemos. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y ellos creyeron, fueron salvos, bautizaron a toda su casa. Pero saben, la forma en que nosotros, la decisión que tomemos de perder nuestra vida en algún momento por hacer que el evangelio se vea hermoso para otros, puede traer salvación eterna para algunos. Ahora, yo no sé usted, yo todavía no he tenido a alguien que salga corriendo, se postre a mis pies y me pregunte qué debo hacer para ser salvo. Todavía no. Estoy orando por eso. Pero quiero vivir una vida que invite a eso por lo menos. Donde en todo lo que haga se vea tan claro el por qué lo hago, que eventualmente alguien pregunte, mira, ¿y por qué haces eso?
La semana pasada comenzamos a recordar que este es el año para ser misional y dijimos, ¿qué es una vida misional? Preguntamos eso. Y dijimos esto, una vida misional es una vida donde intencionalmente estoy buscando hacer que a través de mis relaciones, a través de mis recursos y mis circunstancias, el evangelio sea visto como algo hermoso delante de todos. Y con eso en mente y con el texto de hoy, yo quiero preguntar, ¿cómo estás viviendo tu fe en tus relaciones hoy? ¿Cómo estás usando tus recursos como herramientas de la fe? Ahora, ojo, paren aquí un momentito, porque estoy seguro que todos ahorita pensaron dinero. No está hablando solo de dinero. Sí, recursos incluye dinero, pero les voy a dar un ejemplo de esto y solo para avergonzar a mi esposa un poquito aquí delante de todos. Sí. El viernes en la noche estábamos felices ya en nuestra casa, tranquilos, contentos, y me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer mañana? Bueno, pues tenemos una reunión temprano en la iglesia, le digo, vamos a planificar recovery. Ah, va. Es que este es el año para ser misional, ¿verdad? Me dice yo. Ajá. Es que fíjate que el papá de una de las mamás de grado en el colegio está preguntando si alguien puede ir a donar sangre mañana. Y entonces, pues yo les dije que tú puedes ir a donar sangre porque esto es el año para ser misional, ¿o no? ¿Saben qué hice el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana? Doné sangre. Porque Dios nos ha dado recursos que pueden ser dinero o no, pero pueden ser sangre o pueden ser un talento o pueden ser un don que podemos usar para ver si eso nos permite tener una conversación que lleve a las personas al Señor. ¿Y saben qué nos dijo? Yo no sé qué tiene tu esposo, a todos nuestros donantes han rechazado, menos a él. Gracias, no sabes cuánto agradecemos y quizás, no sabemos, esto nos permita desarrollar una relación que nos permita compartir el evangelio. Y si no, mi esposa me da un montón de sangre. ¿Cómo estás enfrentando tus circunstancias a la luz de tu fe? Yo no sé por qué estás pasando, pero sabes, yo he visto personas enfrentar circunstancias imposibles de maneras gloriosas porque pararon y preguntaron, ok, nadie me preguntó si quería estar aquí, pero aquí estoy. Ahora que ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer aquí para que el evangelio se vea hermoso? Y déjenme darles un ejemplo, no es que quiera yo usarme a mí de ejemplo en todo, pero soy el que mejor conozco de todo este lugar, así que déjenme darles un ejemplo de cómo funciona esto. Hace 3 años aproximadamente mi mamá murió. Muy repentinamente, muy sorpresivamente, nadie se lo estaba esperando, no estaba enferma, estaba viva y a los 5 minutos se murió. Y de repente pues la familia confundida, la familia devastada, la enterramos y después nos sentamos a platicar y dijimos, ¿qué hacemos para hacer de esto algo misional? Y entonces tomamos una decisión y tuvimos un servicio, una misa, un servicio de 9 días. Donde lo llamamos un servicio de acción de gracias por la vida de Vilma. Y este lugar estaba lleno así como está hoy. Y la mitad de las personas aquí no eran creyentes, eran familiares, eran amigos que habían visto el anuncio en el periódico y habían decidido venir. Y ese día, yo siempre que voy a un funeral, pues uno es muy prudente porque uno no sabe qué puede decir. Esta era mi mamá, yo podía decir lo que quería. Y así que nos paramos aquí y hablamos de su vida en la fe y hablamos de todo lo que ella había hecho, de cómo su fe la había impulsado en todo. Hicimos un llamado a que todos vinieran al Señor y todos repitieron la oración. ¿Cuántos están perseverando? No sé. Pero nos hicimos la pregunta: ¿cómo en medio de una situación espantosa podemos dejar que el evangelio se vea hermoso? ¿Cómo estás usando tus situaciones, tus circunstancias para que el evangelio se vea hermoso? Durante los últimos días he estado batallando con este texto, de verdad. Y he estado agonizando con él porque quisiera yo traerlo de una manera tan práctica que todos puedan salir diciendo, esta es la forma de vivir en la carne, pero vivir en la fe. Pero me he dado cuenta que hay tantos tipos de relaciones y tantas diferentes circunstancias y hay tantos recursos que Dios nos ha dado que es imposible para mí hablar a la situación de cada uno.
Es imposible para nosotros, ¿sí? Y entonces, conforme comencé a leer el texto una y otra vez, y comencé a estudiarlo, me di cuenta de algo muy interesante. Y quiero que vean el texto y lo leamos otra vez, porque este es un texto extremadamente personal. Hay al menos 7 pronombres personales, donde vemos que este texto es para todos, pero es para mí. Y se va a aplicar en mí de una forma quizás distinta que en ti. Dice así, miren, con Cristo estoy, número 1, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora, y yo le puse esto porque no está en el texto, yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Al menos 6 o 7 pronombres personales que nos enseñan esto, que la vida en Cristo es algo extremadamente personal, que la relación con Dios es algo extremadamente personal y que cada uno de nosotros vamos a tener que luchar en cada situación y parar y hacer la pregunta: ¿cómo uso mi situación? ¿Cómo uso mis recursos? ¿Cómo uso esta relación para que el evangelio se vea hermoso? Y no hay respuesta genérica. No les puedo dar una fórmula que aplique aquí a todos. Todos deben tomar ese tiempo y buscar y orar y preguntarle al Señor: ok, Señor, ¿cómo uso esto para ti? Como iglesia queremos ayudarlos a prepararse, queremos que estén listos, pero como no podemos responder cada situación, podemos darles recursos, podemos darles herramientas. Y para eso hemos creado todo lo que hacemos. ¿Sí? Para eso tenemos punto de partida, nos explica los básicos de esa fe para que toda nuestra vida esté cimentada en ella. Tenemos programas como Recovery que comienzan en 10 días, ¿sí? Donde vamos a ayudarte a ver tu vida a los ojos de esta fe y tus circunstancias, explicarlas a los ojos de la fe. Tenemos cosas como el EPS los miércoles, donde estudiamos teología, pero estudiamos la providencia de Dios. Dios está en control, ¿ok? ¿Cómo el saber que Dios está en control me ayuda a vivir una vida en la fe? Los atributos de Dios: Él es fiel, Él es justo, Él es santo. ¿Cómo saber todo eso me ayuda a vivir una vida en la fe? La vida en la fe es extremadamente personal, no privado, pero sí personal. Y es que lo que pasa es esto: la salvación es personal. ¿Sí? Cristo me amó a mí, murió por mí, se entregó por mí. Sí, lo hizo por el mundo entero, pero lo hizo por mí. Y al final del día, nadie puede creer por mí. Yo no soy creyente porque nací en una familia creyente, porque tengo amigos creyentes, ni siquiera porque voy a la iglesia. Mucha gente se cree creyente porque entró a la iglesia. Eso es como creerme carro porque entré al garage. O sea, no funciona así. Hay algo muy íntimo y muy personal que pasa. Sí, debo tomar una decisión personal, debo rendirme a manera personal en Cristo y debo dejar, después de que hice eso, que esa fe impacte personalmente cada área de mi vida. Y hasta que no lo experimentemos de manera personal y hasta que no lo haga yo esto mío, no lo vamos a entender. Y no vamos a verlo inundar cada parte de nuestras vidas. Y no vamos a ver a otros viniendo, corriendo a preguntarnos cómo pueden ser salvos. Pero cuando lo hagamos, pero cuando lo logremos, pero cuando realmente hagamos esto personal y yo deje que Cristo impacte mi vida de una forma íntima, profunda y personal, vamos a experimentar un cambio maravilloso en la vida, igual que Pablo. Donde quizás vamos a decir: Señor, quería hacer todo esto para honrarte y no lo pude. Y ahora que entiendo tu gracia, por primera vez me siento amado y completamente aceptado por ti. Y cuando entiendo eso, igual que Pablo, vamos a decir: y ahora, ya que Él me amó, ya que Él se entregó por mí mismo, ¿sí? Ya que Él dio su vida por mí, ya que pasó todo esto, ahora la vida que vivo en la fe, voy a decidir vivirla en la fe del Hijo de Dios. Perdón, ahora la vida que vivo en la carne, la voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Tú tienes una vida en la carne. Yo tengo una. Y es mi oración que cada uno de nosotros deje que su fe se rebalse sobre toda su vida y sea el motor que dirija cada decisión, cada negocio, cada relación, cada recurso, cada circunstancia
que sea la fe, la que intencionalmente, porque esto no pasa por casualidad, me pare yo y diga, ¿cómo mi fe cambia la respuesta que le quiero dar a esta persona? ¿Cómo mi fe cambia lo que hago en medio de este problema? ¿Cómo mi fe cambia en esta victoria? ¿Cómo mi fe cambia lo que yo hago o lo que debería de hacer? Mas la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió y se entregó por mí mismo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y mientras oramos y vamos a responder en adoración, yo quiero invitarte a varias cosas. Quizás tú nunca lo has hecho personal y te has considerado que creías porque tus papás creían, pero realmente nunca te has rendido ante Él. Yo te quiero invitar a que lo hagas. Yo te quiero invitar a que realmente puedas venir delante del Señor y decirle, soy pecador, no puedo, aquí estoy. Me entrego en las manos de la gracia para ver si eso me salva. Quizás en tu caso ha sido todo lo contrario. Ya te rendiste, pero no has dejado, has querido divorciar tu fe. Y quizás hoy necesitas venir delante del Señor y arrepentirte. Quizás hoy necesitas venir delante de Él y ponerte a cuentas con Él. Quizás estás pasando por situaciones difíciles y la oración que debes hacer es, Señor, ¿cómo vivo esto en la fe del Hijo de Dios? Así que si tú estás en cualquiera de esas y necesitas oración, aquí adelante van a estar nuestros ancianos, algunos de ellos, aquí van a estar algunos de nuestros líderes. Y si tú necesitas oración hoy, quizás porque necesitas que alguien te guíe a rendirte delante de Él, o quizás porque necesitas hablar con alguien y confesar tu pecado, o quizás porque necesitas contarle a alguien tu situación para que oren por ti, sea lo que sea. Aquí van a haber personas listas para orar por ti. Y los demás vamos a responder al Señor en adoración, porque al final del día, miren cómo terminaba este versículo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vamos a adorar al Señor por eso. Así que Padre, gracias Señor. Gracias mi Dios, porque tú eres bueno, justo, santo. Y porque Señor, siendo santo como eres, no había forma que pudiéramos impresionarte con nuestras obras de justicia. Sin embargo, tú moriste y te entregaste a ti mismo por nosotros. Y al hacerlo, mi Dios, nos permitiste presentarnos delante de ti como si fuéramos buenos y justos y santos. Y Padre, nuestra oración hoy es que esa verdad rebalse a nuestra vida. Que esa verdad empape cada área de nuestra vida, para que podamos decir como Pablo, Señor, y ahora la vida que vivo en la carne, ahora la forma en que trabajo, ahora la forma en que me relaciono con otros, ahora todo lo que hago, lo vivo en la fe, es movido por mi fe, es alimentado por mi fe en el Hijo de Dios. Padre, queremos ser misionales, queremos ser una iglesia, mi Dios, que vive el Evangelio y que al vivirlo, mi Dios, otros pueden ver su belleza al ver nuestra vida. Ayúdanos, Padre, para que tu luz alumbre en nuestro candelero. En el nombre de Jesús.